Hola gente, ¿cómo estamos? Espero que todo bien. En esta oportunidad veremos la ley de Gay-Lussac. Esta ley fue enunciada por este científico que estableció que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Veremos su experimento. Él observó, acá tenemos tres cilindros que tienen exactamente la misma cantidad de gas y si observan el volumen es el mismo, no se modifica, el volumen es constante. Pero lo que sí se va a estar modificando va a ser la presión y la temperatura. Veamos en el caso del primer cilindro, que lo estoy marcando ahí, está sometido a una temperatura 1 y una presión 1. ¿Está? Entonces, si graficamos esta situación, PT, una gráfica, veremos que esta situación, presión 1, temperatura 1, nos da un punto en la gráfica. ¿Está? Lo estaremos marcando ahí. Veamos qué sucede. En la segunda situación, en la segunda condición, ¿qué pasa con la temperatura? Incrementa. Si observan ahí la altura del termómetro, incrementa y si observan que la presión también se modifica, es mayor. Entonces, si graficamos esto, veremos que obtenemos nuevamente un punto en la gráfica y en el estado 3 vemos que continúa aumentando la temperatura y su presión también aumenta. Entonces, graficamos esta última situación, se nos marca un punto en la gráfica y vemos que si unimos estos tres puntos nos da una recta. Esto significa que estas dos variables, presión y temperatura, son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que al aumentar una, en este caso estamos aumentando la temperatura, la presión también aumentará. ¿Está? Entonces vemos que una de las variables aumenta, la otra también se incrementa. Entonces estas dos variables son directamente proporcionales. Esta expresión matemática son directamente proporcional significa que la relación presión-temperatura es igual a una constante. La expresión matemática para dos estados, estado 1 y estado 2, lo podemos colocar mediante la siguiente fórmula y esta se conoce como la ley de Gay-Lussac, que es la que nosotros vamos a emplear para la resolución de los problemas. Recuerden que esta fórmula se aplica siempre y cuando el volumen sea constante. Vamos a aplicar esta ley en los problemas y veamos en el siguiente problema me dice un gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 25 grados centígrados. Entonces recuerden que vamos a elaborar una tablita de datos y vamos a ir colocando los datos que me va apareciendo el problema. Me dice que se encuentra inicialmente a esta presión, este gas. Entonces vamos a colocar presión 1, 790 milímetros de mercurio. Me dice que ahora la temperatura se incrementa a 25 grados centígrados. ¿Está? Entonces colocamos ahí 25 grados centígrados, la temperatura 1. Y me pregunta, determine la presión que alcanzará. Está entonces la presión final, o presión 2, en mi incógnita. ¿Cuándo alcanzará si la temperatura aumenta hasta los 40 grados centígrados? Entonces tenemos una temperatura 2 de 40 grados centígrados si el volumen se mantiene constante. Por lo tanto, en la tabla de datos no vamos a colocar volumen. Ahora, recuerden algo muy importante, que en el tema de gases siempre la temperatura nosotros vamos a trabajarla en grados Kelvin y no en grados centígrados. Entonces, fíjense que la temperatura 1 y la temperatura 2 la tengo en grados centígrados. Entonces, tendremos que usar la escala Kelvin. Tendremos que convertir estos grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo se hace la conversión? Recuerden que simplemente se suma más 273. En el caso de la temperatura 1, sumando 273 nos quedaría 298 la temperatura 1 en grados Kelvin. Y en el caso de la temperatura 2, también sumamos 273 y nos quedaría 313 Kelvin. ¿Está? Entonces ya tenemos las temperaturas en grados Kelvin. Vamos a hacer una línea divisoria. Recuerden que acá en el problema, el enunciado me dice que el volumen se mantiene constante. Por lo tanto, significa que vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac. Entonces, vamos a escribir su expresión matemática de la ley de Gay-Lussac. Y en este caso me pide calcular qué cosa, la presión 2, ¿está? Entonces esta variable que estamos acá arriba, ¿está? Entonces ahí vamos a despejar la presión 2, que está acompañada por esta T2 que está acá abajo. Esa T2 que está haciendo, está dividiendo, pasaría para el otro lado multiplicando, entonces la vamos a llevar multiplicando.
¿Está? Borramos la línea de división ahí, estiramos un poquito la fracción para que nos quede mejor y nos quedaría la expresión matemática que me permitiría calcular la presión 2. A esto lo podemos dar vuelta para que cuando comencemos a reemplazar no nos hagamos problemas y comenzamos ya el reemplazo de las variables. Entonces vamos con la primera, que es presión 1. Vemos que en la fórmula presión 1 es 790 milímetros de mercurio. Vamos a colocar 790 milímetros de mercurio por temperatura 2. Vamos a ver que la temperatura en este caso es 313 Kelvin por 313 Kelvin. Y finalmente me quedaría la temperatura 1 de 298 Kelvin. Reemplazamos ahí. Vemos que en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo Kelvin. Por lo tanto, esto se simplificarían. Tachamos ahí, simplificamos y me quedaría el resultado en milímetros de mercurio. Entonces multiplicamos 790 por 313 y dividimos ese resultado en 298, nos daría 829,76 en este caso, y las unidades serían milímetros de mercurio. Entonces de esa forma hemos calculado la presión 2. Esto mismo podemos hacer para cualquier problema, ¿está? Y esta sería la forma de proceder para resolver los problemas con la ley de Gay-Lussac. Vamos con un último problema, un poquito más complejo. En este caso dice, se calienta un gas contenido en un cilindro de volumen constante cuya temperatura y presión iniciales son de 20 grados centígrados y de 1,5 atmósferas respectivamente. Entonces, vamos a colocar la tablita de datos, no confundamos los datos, siempre la temperatura está en grados centígrados o grados Kelvin, entonces temperatura 1, 20 grados centígrados. La presión siempre va a estar en milímetro de mercurio, atmósfera o pascales, en este caso la presión 1 sería 1,5 atmósfera. Y me pregunta ahora, dice, vamos a determinar cuál será la temperatura final. Entonces la temperatura 2 sería la incógnita. Si la presión aumenta hasta 1520 milímetros de mercurio. Entonces la presión 2 va a ser 1520 milímetros de mercurio. En este caso vemos que en el problema tenemos la temperatura 1 en grados centígrados. Como dijimos, tenemos que trabajar con grados Kelvin. Entonces recuerden que se aumenta, se le suma más 273. Y de esa manera convertimos los grados centígrados a grados Kelvin. Entonces ya tenemos la temperatura 1 en grados Kelvin. Pero ahora a continuación tenemos otro inconveniente, que la presión 1 está en la atmósfera, mientras que la presión 2 está en milímetros de mercurio. Tendremos que hacer la conversión para que ambas estén en las mismas unidades. En este caso me conviene convertir los milímetros de mercurio a atmósfera, entonces vamos a convertir los milímetros de mercurio, lo vamos a pasar a atmósfera. Recuerden la relación entre milímetros de mercurio y atmósfera, 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Como nosotros estamos haciendo la conversión de milímetros de mercurio a atmósfera, vamos a colocar en la misma columna donde tenemos los milímetros de mercurio ese valor de 1520 milímetros de mercurio y del otro lado la X, ¿está? Ahí nos daría como resultado X atmósfera. Recuerden que se nos arma una regla de 3 simple. En este caso, para resolución de la regla de 3 simple, recuerden que el término que está en contracara o opuesto en diagonal a la X, ese divide, mientras que los otros dos se multiplican. Entonces nosotros para resolver esta X tendríamos que multiplicar una atmósfera por 1520 milímetros de mercurio y lo dividimos el que está opuesto a la X, ¿está? En diagonal opuesta, que sería 760 milímetros de mercurio. En este caso vemos que tengo milímetro de mercurio abajo, milímetro de mercurio arriba. Simplificamos y nos quedaría el resultado en atmósfera. Entonces vemos que la conversión de 1520 milímetros de mercurio equivalen a 2 atmósferas. Entonces colocamos ahí 2 atmósferas. De esta forma ya tenemos tanto la presión 1 como la presión 2 en las mismas unidades. Vamos a hacer una línea divisoria. Recuerden acá en este caso, vamos a ver que en el problema me dice que el gas está contenido en un cilindro de volumen constante. Significa que no se va a poder modificar el volumen. Está lo que se modifica solamente la temperatura y la presión. Entonces estamos trabajando a volumen constante. Vamos a utilizar la ley de Gay-Lussac. Vamos a escribir la expresión matemática. Y en este caso vamos a ver que nos pide calcular la T2. ¿Está? Entonces la T2, esta que está acá, la tendremos que despejar. Hay un inconveniente que está en la parte de abajo, tendremos que llevarla arriba para que la podamos trabajar. Entonces, como está dividiendo, pasaría para el otro lado, multiplicando. Ahora quiero que quede sola esa T2, está acompañada de esta T1 que está dividiendo, pasaría para el otro
lado multiplicando, y esta T2 que está acá, perdón, esta P1 que está acá, que estaría acompañando, está multiplicando, pasaría para el otro lado dividiendo. ¿Está? Entonces de esa manera quedaría la expresión matemática, y estiramos la fracción y nos quedaría ya listo para que comencemos a utilizar la expresión matemática. Entonces vamos a comenzar a reemplazar, escribimos la línea de fracción y vamos a ver, vamos a ir reemplazando valores. P2 en este caso son 2 atmósferas, colocamos ahí P2, 2 atmósferas, por T1, vamos a ver ahí en la tablita de datos, temperatura 1 es 293 Kelvin, y finalmente debajo tengo P1, que es 1,5 atmósferas. Entonces vamos a reemplazar, vemos que nuevamente tengo acá iguales, tengo atmósfera y atmósfera, entonces simplifican, y de esa manera vamos a multiplicar 2 por 293 y vamos a dividir ese resultado en 1,5. Me quedaría en este caso 390,6 Kelvin. Fíjense que a las unidades correspondientes a la unidad de temperatura, y de esa forma hemos resuelto este tipo de problema. Como vemos, esta misma forma de procedimiento es para cualquier problemita que tengamos la ley de Gay-Lussac. Simplemente hay que colocar una tablita de datos, tener en cuenta que la temperatura siempre la vamos a estar trabajando en grados Kelvin, y que estén las presiones en las mismas unidades para que no tengamos inconvenientes. ¿Está? Y como vimos recién, como el tema del despeje de las variables que nosotros vamos a calcular. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido el video. Si les gustó, me dan un like. Nos estamos viendo en la próxima. Suerte, saludos.